¿Sabías que el cerebro humano es 75% agua y que la sangre humana es un 83% agua? El cuerpo humano posee alrededor de 37 litros de agua que equivalen al 66% de la masa corporal de una persona adulta. Alrededor del mundo, 1.100 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable. Si una persona tiene sed, significa que ha perdido aproximadamente el 1% del total de agua de su cuerpo. El agua abandona el estómago de una persona después de los primeros 5 minutos de haberla consumido. Durante una ducha de 5 minutos se gastan aproximadamente entre 95 y 195 litros de agua. Beber agua en exceso y de manera rápida nos puede producir una intoxicación, ya que el líquido diluye los niveles de sodio en la sangre, lo que nos puede provocar un desequilibrio en el cerebro. Cada año mueren alrededor del mundo aproximadamente 3 millones de personas por enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Hola, hoy día te vamos a hablar sobre la purificación del agua por absorción, intercambio iónico y proceso por membranas, para el curso de contaminación del agua con el magíster Teodoro Warwach Pan. Los integrantes somos Bocángel Silva Walker Enzo, García Bazán Helen Milagros, Hidalgo Villavicencio José Yasmani, Iturriaga Quispe Joe Christopher, Serpa Caguana Melanie Alison. Introducción. El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir la transmisión de enfermedades y efectos tóxicos en el organismo. Con el objetivo de lograrlo se requiere establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radioactivas. Con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas hasta la entrega del consumidor, se debe de someter a un método de tratamiento de purificación del agua. La purificación de aguas abarca múltiples propósitos, desde la obtención de mejores materias primas en procesos productivos, en la sanitización de alimentos o en el abastecimiento de agua potable. Estos procesos buscan eliminar los residuos contaminantes, metales pesados, microorganismos patógenos, residuos sólidos y para esto requieren de procesos de tamizado, filtración, floculación y coagulación, que son regidos por la normativa nacional. La pureza del agua es extremadamente importante en la industria farmacéutica y bioquímica. Las partículas disueltas o en suspensión, los contaminantes orgánicos, las impurezas y otros contaminantes impiden utilizar agua corriente en aplicaciones de laboratorio e investigación científica. Se utilizan parámetros como la resistividad, la conductividad, el tamaño de las partículas y la concentración de microorganismos para determinar la calidad del agua y en consecuencia especificar los usos previstos para el agua. Algunas aplicaciones toleran la presencia de determinadas impurezas en el agua, pero otras, como la cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC, exigen eliminar la mayoría de los contaminantes. Historia. Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. Hace aproximadamente 7.000 años en Jericó, Israel, el agua almacenada en los pozos se utilizaba como fuente de recursos. Además, se empezaron a desarrollar los sistemas de transporte y distribución del agua. Este transporte se realizaba mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas, y más tarde se comenzaron a utilizar tubos huecos. El agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que el agua de lluvia. Los griegos fueron los primeros en tener interés en la calidad del agua. Ellos utilizaban embalses de aireación para la purificación del agua. Seguidamente, los romanos fueron los mayores arquitectos en construcciones de redes de distribución de agua que han existido a lo largo de la historia. Los romanos construyeron presas para el almacenamiento y retención artificial del agua. El sistema de tratamiento por aireación se utilizaba como método de purificación. El agua de mejor calidad y por lo tanto más popular era el agua proveniente de las montañas. En los sistemas de tuberías en las ciudades se utilizaban cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. Las fuentes de agua se protegían de contaminantes externos. Purificación del agua. La purificación del agua es la eliminación de contaminantes para producir agua potable. Cuando se purifica el agua se eliminan sustancias dañinas, parásitos, bacterias, algas, hongos y cualquier otro tipo de agente que pueda disminuir su calidad.
El proceso de purificación de agua consiste en un tratamiento físico y químico que tiene como objetivo eliminar contaminantes que podrían representar un riesgo. Entre los contaminantes podemos encontrar microorganismos, compuestos inorgánicos tales como sales minerales y metales, y compuestos orgánicos, tales como grasas, aceites, derivados de petróleo, plaguicidas, detergentes, fármacos, entre otros. Incluso el agua de manantial natural era considerada segura para todos los propósitos prácticos en el siglo XIX, pero en la actualidad debe analizarse para determinar qué tipo de tratamiento es necesario. ¿Qué pasa si no se purifica el agua? En 2010, la Organización de las Naciones Unidas declaró el agua potable como un derecho humano esencial. Eso quiere decir que es una condición primordial para la supervivencia de las personas, ya que nuestro cuerpo está constituido de un 60-70% de agua. Bueno, en países que pertenecen al norte de África y Oriente Medio han tenido dificultad en la obtención de agua purificada, y esto implica la dificultad de desarrollarse como estados. En el mundo, más de 900 millones de personas no tienen acceso a agua potable y más de 3.000 millones no tienen acceso al saneamiento básico. Contar con agua desinfectada es un privilegio en comparación con otras regiones. La Organización Mundial de la Salud indica que el agua contaminada es la responsable de la transmisión de enfermedades que son alto peligro para la salud de las personas. Algunas enfermedades como el cólera, diarrea, disentería, hepatitis, entre otras. Existen varios procesos de purificación y uno de ellos está presente en la naturaleza. Y esto sucede cuando el agua se evapora y se presenta la precipitación, cuando el vapor se pone en contacto con frentes fríos, lo cual vuelve a su estado líquido, eliminando toda contaminación presente. También existen otros métodos a través de productos químicos y otro método también que es a base de la utilización de filtros. Tratamientos combinados. Los procesos de membrana se combinan con frecuencia con otros procesos para proporcionar soluciones integrales de tratamiento de agua. La ultrafiltración se usó en combinación con osmosis inversa para crear agua dismineralizada para la caldera de alta presión de la planta. Y el proceso de ultrafiltración ayudó a los problemas de ensuciamiento de la membrana. El tratamiento del agua de mina es otro ejemplo de procesos combinados. Típicamente los efluentes de las operaciones mineras son extremadamente altos en sólidos suspendidos totales y coloides. Y bueno, la ultrafiltración puede eliminar estas partículas para prepararlas para el tratamiento con la osmosis inversa. En la metodología de descripción tenemos a los factores purificantes del agua, cada uno con su respectiva descripción, fase y tratamiento. Como primer lugar tenemos a la purificación de absorción. La purificación de absorción es una tecnología que se utiliza para purificar el agua, en la cual se purifica basándose en las moléculas y se adhieren a una superficie de una sustancia sólida añadida en el agua. El efecto que causan estas son las tamizas moleculares que permiten que el sistema opere a temperaturas cercanas a la del ambiente, y estos pueden usarse para eliminar el H2S o los mercaptenos. En su fase de tratamiento, tenemos que las impurezas, sea diferencial según su naturaleza. En ellos podemos realizar diferentes prácticas. Tenemos dos: las impurezas solubles en frío y en caliente, y las impurezas insolubles en frío y en caliente. Como segundo lugar tenemos el intercambio iónico. El intercambio iónico es un intercambio de iones de dos electrolitos o entre dos disoluciones de electrolitos y un complejo. El efecto es el proceso que se utiliza en el intercambio de iones y son los siguientes. Tenemos el suavizador de agua, de alcalinización, de cationización, desmineralización, lecho mixto y eliminar metales. Su tiempo de recuperación es de los 5 a 10 años más que todo. Eso lo dijeron en la empresa de Roth and Heinz, que fueron una empresa que fabricaban resinas para intercambio de iones. Como tercer lugar tenemos al proceso de membranas. El proceso de membranas es cualquier método que se basa en una barrera de membranas para filtrar o eliminar partículas del agua. El fluido pasa a través de la membrana debido a la diferencia de presión entre un lado de la membrana y el otro. Como efecto tenemos que la membrana es cualquier método que se basa en la barrera para eliminar partículas del agua, y su tiempo de tratamiento es de la ultrafiltración, que se usó en combinación con la osmosis inversa para crear agua
desmineralizada para la caldera de alta presión de la planta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, procediendo con las conclusiones, estos métodos están al alcance de todos, por lo que hay que buscar aquellos métodos que sean los más fáciles de realizar de acuerdo a las circunstancias del medio en el cual se encuentran los miembros de una comunidad, ¿no? Dentro de los cuales incluso hay que rescatar las costumbres y tradiciones de estos, para que este no conlleve un rechazo o temor, ¿no?, hacia estos métodos. La aplicación de las políticas de prevención en las fuentes de agua superficial evitarían los diferentes grados de contaminación de este recurso y, por consiguiente, los tratamientos costosos para hacerla potable. Es importante una adecuada dosificación del cloro, para así evitar la formación de productos nocivos para la salud, como los trialometanos. También se debe considerar el posible tratamiento de las aguas residuales generadas para devolverlas en las mismas condiciones, ¿no?, en las que fueron captadas, cumpliendo de esta manera con los límites de vertido establecidos por el organismo competente. Cabe recalcar que en las combinaciones de estos métodos usados de forma simultánea o secuencial, a menudo dan resultados más eficaces, por ser técnicas multibarreras, por ejemplo, la combinación de la coagulación y la desinfección. Otras combinaciones o métodos multibarreras son la filtración en lecho filtrante seguida de la desinfección química, la filtración en lecho filtrante seguida de la filtración de membrana o la filtración compuesta combinada con la desinfección química. Y por último, el agua es un recurso limitado y por lo tanto es necesario tomar medidas que garanticen un manejo racional por parte de la población, por parte nuestra. Muchas gracias.